A continuación, voy a presentar el tema atención y sensación. La atención es el proceso por el cual podemos dirigir nuestros recursos mentales sobre algunos aspectos del medio, los más relevantes o bien sobre todo la ejecución de determinadas acciones que consideramos más adecuadas entre los posibles. La estructura o áreas cerebrales implicadas en el proceso cognitivo de la atención está en el cerebro, tiene circuitos especiales para cada una de sus diferentes funciones. Los circuitos de la atención están en la corteza cerebral de la zona frontal, en el área llamada prefrontal. En la clasificación de los procesos cognitivos está de la atención, está la externa reducida. La atención se centra en un número reducido de estímulos ajenos a las personas y se relaciona con la atención. Por ejemplo, cuando un individuo pretende lanzar un dardo y focaliza toda su atención en el centro de la diana. La atención externa amplia. Este tipo de atención se centra en un número amplio de estímulos ajenos a la persona. Por ejemplo, cuando un futbolista inicia un contraataque, alza la cabeza y observa la posición de sus compañeros para efectuar un pase efectivo. La atención interna reducida se caracteriza porque la atención está centrada en un número reducido de estímulos o respuestas que ocurren en el organismo de una persona. Por ejemplo, cuando un futbolista está aprendiendo a realizar una vaselina y debe centrarse en el movimiento de su propio pie y no el de la vaselina dentro de la portería. La atención interna amplia. Este tipo de atención hace referencia a que una persona se centra en un número amplio de estímulos o respuestas que ocurren dentro de su organismo. Por ejemplo, cuando alguien tiene que llenar un diario emocional y analiza qué ocurrió durante el día y cuáles fueron sus sentimientos. Sentimientos que vivió, o sea, experimenta lo que realizó y lo que sintió. Según la actividad del individuo, teniendo en cuenta la actitud del individuo, la atención puede clasificarse en dos maneras. La atención voluntaria, que ocurre cuando el individuo hace esfuerzo activo y consciente para dirigir la atención, de manera que el estímulo es voluntario. La atención involuntaria es todo lo contrario. En este tipo de atención la persona no hace el esfuerzo consciente y activo, sino que el estímulo es tanto interno como externo que dirige la atención. La atención involuntaria sucede cuando el sujeto dirige su atención hacia algún estímulo sin tener voluntad. Según las manifestaciones motoras y fisiológicas, se tienen en cuenta las manifestaciones motoras y fisiológicas. La atención puede dividirse en la atención abierta. El foco de la atención y los receptores de interés tienen su orientación en la fuente de atención. Por ejemplo, cuando alguien nos habla y estamos de frente, atendiendo tanto su lenguaje verbal como no verbal. Atención encubierta. En este tipo de atención, el foco atencional y los receptores sensoriales se disocian. Por ejemplo, cuando parece que estamos prestando atención a la televisión, en realidad estamos escuchando a nuestra pareja hablar por teléfono. Básicamente en esta atención se centra la atención en algo y no es así, sino que estamos, digamos, frente al computador, pero estamos escuchando música. La atención está centrada en la música. Según la modalidad sensorial, teniendo en cuenta la modalidad sensorial, la atención puede ser de dos tipos. Atención visual se refiere a la disciplina especial. Este fenómeno permite detectar el estímulo de un contexto visual. La atención auditiva, aunque no podemos mover los ojos no podemos mover las orejas igual que los ojos para captar diferentes estímulos auditivos, sí que podemos elegir qué escuchamos. Es decir, podemos encontrar la atención en un estímulo auditivo u otro. Además de la clasificación de los anteriores, también existen otros tipos de atención. Entre estos, la atención selectiva también recibe el nombre de atención focalizada.
Es la capacidad de seleccionar y focalizar la atención determinada en un estímulo concreto o tarea determinada. Atención dividida es la capacidad de entender y procesar simultáneamente a dos o más demandas o estímulos. Suele conocerse también como multitarea. Por ejemplo, cocinar a la vez escuchar música, que podemos hacer dos tareas y estar atentos a dos tareas diferentes, no necesariamente una, esto es todo lo contrario. Entonces podemos estar lavando y estar viendo televisión. Otros tipos de atención, además de, atención alternada, es la capacidad de cambiar el foco de la atención de un estímulo a otro. Por ejemplo, leer una receta y preparar la comida. Atención sostenida se refiere cuando tenemos que utilizar la atención durante un largo periodo de tiempo. Por ejemplo, jugar videojuegos. La concentración y la atención solo está enfocada en eso por un largo tiempo. La concentración en la atención externa reducida es la capacidad que tiene la persona de caracterizar su atención de forma mantenida y constante. Trastornos de la atención: hipoproxia, disminución de la capacidad de atención. En los daños frontales, la hiproxia se acompaña de trastornos de la personalidad, apatía, escasa iniciativa motora. Se puede detectar también trastornos por déficit de atención con hiperactividad y acompañada de distracción. Hiperproxia, hiperactividad de la atención. Esto se trata de una hipervigilancia o mayor atención del individuo. Se puede detectar en condiciones normales, por ejemplo, en situación de peligro y en condiciones psicopatológicas. Alteraciones en el estilo global de la atención. La alteración en el estilo global de la atención se refiere al estilo cognitivo del individuo. Por ejemplo, los estilos histéricos tienden a un tipo de atención difusa, superficial e impresionista. En los estilos obsesivos tienden más a una atención circunscrita, parcial, enfocada al detalle y el control. Sensación. La sensación es el resultado de la activación de los receptores sensacionales del organismo y de la intervención del sistema nervioso central, que decodifica los impulsos nerviosos procedentes de diferentes órganos. Es lo que podemos percibir después de cada sensación que sentimos. Las sensaciones permiten reflejar los propios y atributos del mundo exterior, así como del organismo. Son fuente esencial del conocimiento como condición principal para el desarrollo psíquico de la persona. Nuestros sentidos principales es visto, tacto, olfato, gusto, oído. Estructuras del área cerebral implicadas en el cerebro. Entre estos tenemos el hipotálamo, que está ubicado en la parte central del cerebro y es el que procesa y coordina los mensajes de los sentidos, como el tacto que recibe nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando tocamos algo caliente, la información llega al cerebro que estamos sintiendo calor. Tipos de sensaciones. Tal y como comentamos anteriormente, las sensaciones pueden ser clasificadas en distintos tipos. Dentro del grupo de sentidos externos se encuentran sentido de la vista, sentido del tacto, sentido auditivo y sentido olfativo. Por otra parte, los sentidos internos incluyen sentido senestésico, sentido kinestésico. Trastornos. Los trastornos de la sensación se dan por tres tipos: por lesiones orgánicas del órgano sensorial o vía aferente. Sinestesias, causas exógenas. Funcionales, causas psicógenas. Entre esos tenemos apego global histérico, bulimia, alucinaciones, entre otras. Muchas gracias.